En la tertulia de hoy hablaremos del rechazo del Senado a la ley antiocupa. También hablaremos de cómo utilizar la fiscalidad en nuestro beneficio. Por último, hablaremos de la previsión del mercado inmobiliario para el año 2025. Hola a todos y bienvenidos a la sexta tertulia del inversor, la tertulia para aquellos inversores inmobiliarios que queréis estar al tanto de lo que está pasando en nuestro sector. Y hoy estamos con Marc, estamos con Rubén y tenemos de baja a Rafa, que se ha puesto malo. Palote negativo. Yo creo que no es el único que estas navidades la ha pasado, ¿no? Yo ya la he pasado por lo menos, no sé si vosotros ya habéis pasado la gripe que hay por ahí rondando. De momento no. Sí, además tuvimos la comida de empresa el otro día, ¿no? Igual algo tiene que ver. Pero bueno. Sí, había alguna gente que estaba mala, Sí, bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido estas semanas? Bueno, pues fenomenal. Aquí preparando mucho trabajo con inversores, mucho producto estamos sacando, mucho living. Bueno, pues la verdad que contentos. Ahora, cuando vean esto ya han pasado semanas, pero bueno, también sacamos producto traveling, ¿no? En Torremolinos, Efectivamente. que duró poco. Muy poquito, como una tarde. Un proyecto en Torremolinos. Al final la vocación es muy buena, los ingresos esperados se prevén bastante altos. Al final la ciudad de Málaga, estuvimos viendo informes, estaba una tasa de ocupación por encima, casi incluso el 90%, lo cual es una barbaridad. Fuimos bastante conservadores en los números, ¿no? Pues acaso sí nos gusta ser bastante comedidos y aún así salía una rentabilidad bastante atractiva. Claro, Y bueno, el vuelo. Ciudades como Málaga, Valencia, que tienen ocupación alta todo el año, es increíble, ¿no? Para la parte de alquileres. Totalmente. O sea, en cualquier modalidad, al final, y lo que hablamos siempre, ¿no? La revalorización. O sea, que tan importante. ¿Lo vamos a alquilar? Sí, porque hay muchísima demanda, lo cual eso nos da mucha tranquilidad y seguridad. Pero teniendo en cuenta un poquito el medio y largo plazo, que creo que hoy hablaremos de esto, esa revalorización de estas ciudades te da una tranquilidad que yo creo que. Te iba a decir que no se paga con dinero, pero sí, se paga con dinero pero merece la pena. Qué guay, qué guay. Oye, pues vamos a los temas. Hoy quería empezar yo porque ha pasado algo insólito en nuestro, bueno, no sé si en nuestro ámbito político, económico, ¿no? Pero comentamos en la última tertulia que había una nueva ley que daba un poco de luz o más que luz, tranquilidad, ¿no? Porque pues, te permitía comprar un piso, tenerlo parado y estar más o menos tranquilo. Pero parece que ha llegado al Senado y lo han echado atrás, donde tiene mayoría el PP, que fue uno de los que impulsó que esto saliera adelante, ¿no? Así un poco surrealista, creo que nadie se lo ha podido esperar. Sí. No sé, ¿cómo lo veis? Pero la verdad que lo estábamos comentando antes, que hemos estado un poquito desconectados en este sentido, lo hemos comentado y nos ha sorprendido a todos, ¿no? Al final, viene de verdad que lo estábamos comentando, que afectaba únicamente a aquellas viviendas vacías que estaba considerada como allanamiento y tal. Sí, usurpación, allanamiento. Que un poco lo que a la gente más le preocupa es la gente que tiene el contrato y deja de pagar, ¿no? Esos inquiocupas famosos. Pero bueno, no obstante, la verdad que no sé muy bien el motivo. Me encantaría saberlo, pero efectivamente lo han echado para atrás. Yo creo que veremos en los próximos meses algo a cambio, ¿no? Porque esto casi siempre suele ser, oye, esto a cambio de lo otro y algo a cambio que algo tiene que haber porque... No tiene mucho sentido que la empujes desde el Congreso y luego la eches para atrás en el Senado, ¿no? Sí, un poco... Eso no es surrealista. O sea, bueno, no saldrá adelante. Hablamos de que estaríamos atentos a ver qué pasaba porque podría ser una oportunidad. Era un primer paso. Y bueno, pues vuelve atrás y nada, a esperar a que vuelva a haber otra avanzadilla y se vuelvan a equivocar, que obviamente pues ya no volverá a pasar en el corto plazo. Bueno, increíble, veremos. Increíble. La verdad que increíble. Qué guay, bueno, contadme cosas que habéis traído. Pues si queréis empiezo yo, chicos. Como estamos cerrando el año, ¿no? Yo quería traer la previsión del mercado inmobiliario para el año 2025, ¿no? Entonces tengo preparadas aquí unas cuantas preguntas para que juguemos y luego dar la opinión. Me he apoyado en un artículo de Fotocasa, ¿vale? Que me ha parecido muy, muy interesante. Y bueno, ellos lo han desglosado en 5 puntos. El artículo hablan de qué pasará con la compra de vivienda en 2025, qué pasará con el precio de compra, qué pasará con el alquiler, qué pasará con el precio del alquiler y qué pasará con las hipotecas. Entonces me ha parecido pues, bastante interesante, ¿no? Y ahora os comento yo, ¿qué creéis que pasará con la compra de vivienda en 2025? ¿Qué es lo que vosotros pensáis? Que subirá.
Que subirá. Eso es el precio. Con la compra... O sea, subirá el volumen de transacciones y por ende subirá el precio de vivienda, ¿no? Que es un poco lo que venimos diciendo en últimas tertulias. Al final, la tormenta perfecta, que somos un poco pesado, pero que es la realidad. Es decir, baja de tipos, no hay oferta, hay mucha demanda. Pero yo tengo dudas sobre si subirá la cantidad de transacciones, porque este año no ha sido un mal año y no sé cómo está el stock de vivienda de segunda mano. No, o sea, efectivamente. O sea, Disponible para que realmente se generen transacciones, porque la construcción de vivienda está más o menos estancada en los 80, 90, 100 mil. Creo que este año vamos de camino a las 300 y pico mil, si no recuerdo mal. No sé, el precio subirá, eso es mi apuesta. Sí, seguro, tengo dudas apuesta sobre la cantidad de compraventa. Es verdad que el estocaje lo comentábamos, que de hecho decíamos que hay muchas inmobiliarias que de hecho ya han quebrado, han cerrado, porque al final viven de estas transacciones y sí que es verdad que había muy poca oferta en el mercado. Entonces sí que es verdad que a nivel de transacción posiblemente se reduzca. Pero bueno, de lo que hay en el mercado, las transacciones lo que van a hacer es, creo, ¿no? Imagino que no, esto es lo que dice el artículo, impulsar el precio de la vivienda, ¿no? ¿O cómo está el tema? Correcto. En datos, ¿vale? Datos que manejas son expectativas al final, ¿vale? Pero que subirá, que aumentarán las transacciones y que estarán alrededor de 600.000. O sea que estaríamos muy cerca de récords históricos. Aunque con la vivienda nueva, como tú apuntabas, no va tanto por ahí. Sí 600.000 transacciones en 2025. Cerca de 600.000. Pero van a vaciar, o sea, el mercado de segunda mano se va a quedar... Claro. También hay algo muy bueno, ¿no? Que es el precio, ¿no? Se está pagando muy bien, se está pagando mucho, entonces pues la gente está más animada a vender, ¿no? Y sobre todo no quiere alquilar, ¿no? Ahí está un poco también el problema. No quiere alquilar porque tiene miedo por algunas regulaciones, correcto. vende porque le pagan un buen precio. Exacto, va un poco por ahí, van un poco por ahí los tiros. Y luego... También el mayor demanda, o sea que habrá mayor demanda en grandes capitales y costa, esto no es ninguna novedad, no descubro nada nuevo, no, aquí no, al final esto ya lo sabemos. Y luego, ¿por qué va a suceder este aumento de transacciones? Será por las mejoras en las condiciones hipotecarias, ¿no? Pues al final esto por ejemplo, sí que lo que tú apuntabas, Juan, lo que decías, que este año ha sido un año bastante bueno, sobre todo de mitad adelante, que ha sido cuando el Banco Central ha empezado a bajar tipos y ya hemos empezado a descontar expectativas, ¿no? Que al final es lo que mueve un poco. De hecho, hago un apunte, el que firmó una hipoteca en enero o febrero al que la firma ahora mismo, hay una diferencia abismal. Mucha diferencia, sí. Sí, y luego pues el aumento de la población y la de emanciparse, ¿no? Ahí tenemos un tapón, entonces poco a poco la gente moverá. Es verdad que no es el mejor momento para aquel que quiera emanciparse por primera vez, sobre todo en cuanto a lo que va a pagar de alquiler, pero si quieres vivir solo es un poco lo que tienes por donde tienes que pasar, ¿no? Vale, luego, segunda pregunta sería, ¿qué pasará con el precio de compra? ¿Vale? ¿Qué creéis que pasará con el precio de compra? Tú ya apuntabas que subirá. Sí, ahí estamos de acuerdo. Yo ahí estoy de acuerdo hasta yo. Oferta, ahí no tengo duda. Oferta y demanda, manda. Entonces, sobre todo, a mí lo que más me preocupa es el desbloqueo de toda esta gente que no tenía el 20% de ahorros para poder comprar. Muy peligroso. Que ahora se ha desbloqueado, ¿no? O sea, yo veo mi círculo, gente que antes no se planteaba comprar y ahora se plantea comprar. Porque con 10.000 euros en el banco puede comprarse una casa con 10.000, 15.000 euros. Entonces... hay un desbloqueo de una demanda que estaba latente, que sin esa demanda ya estaba subiendo el precio. Imagínate con esta demanda que se va a desbloquear. Y la gente todavía no se ha enterado muy bien de lo del 20% que le dan hasta el 100%. Todavía la gente no se ha enterado. En cuanto lo haga uno, se lo diga a otro y demás, en un año, que habrá pasado ya el efecto teléfono, en un año va a ser heavy la cantidad de gente joven que va a decir, porque si puedes comprar, la realidad es que tú miras lo que cuesta un alquiler, una vivienda en Valencia que cuesta 1.200 euros, te hipotecas por esa misma vivienda y te cuesta 750, 800, es que no tienes todas. Con la bajada de tipos se va a notar más que lo que es el préstamo hipotecario va a salir más a cuenta que el alquiler, aunque bueno, hay que analizarlo bien porque antes sí se notaba mucho más, ahora realmente no se nota tanto porque el precio del alquiler está muy alto, pero sí que desde luego, sobre todo también la cultura que tenemos de tener la vivienda propia, ¿no? De no malgastar el dinero en alquiler, que es una cultura muy generalista a nivel España, ¿no? De la sociedad. Sí, pero bueno, vamos a ir hacia Europa, ya lo hemos hablado. O sea, el parque de viviendas en alquiler, pues igual nunca llega a ser el 60 como es en Alemania y demás, pero pasará de ser un 50 o un 40 y largos. Sí, sin duda va a tener que tender a subir. Y aparte de los avales ICO, esto es del 20%, o sea, yo vengo dándome cuenta, imagino que vosotros también, que a compañeros, bueno, a nosotros no, estáis también haciendo temas de hipotecas, no es complicado conseguir un 90-95% sin ningún tipo de aval ICO, tal. Es decir, el tema de primera vivienda, 80% y tal,
o sea, una primera vivienda, conseguir un 90, 95 con un perfil que tampoco es, o sea, excesivamente bueno para el banco, se está consiguiendo con relativa facilidad. Y los tipos. Y los tipos de interés. Ya el 3 no se escucha. Ya si te dan un 3, corre. Si antes hace un año un 3 con uno tal. Un 3 en enero, lo que hablábamos, en un 3 en enero firma. Firma, sí, claro. Un 3 ahora dices, ostras, Y ahora puedes me estás negociar un engañando. 2. El otro día ofrecieron un 1,55 a 5 años. Mixto, pero 1,55 durante los primeros 5 años, que luego en 5 años ya verás qué haces. ¿Y el ¿no? Euribor, el variable, cómo era? O sea, Euribor más 0... Más 0,6 o 63 o algo así. Hoy he visto una a más 0,35. Y me queda loco. Sí, sí. Un buen perfil, ¿no? Un cliente buen perfil. Sí, buen perfil. Era una persona que tenía más de 100.000 anuales. Más o menos. Sí. Pero bueno, que un Euribor más 0,50, más 0,60 y 1,5, 5 años. Es una barbaridad. O sea, estás tranquilo 5 años, en 5 años decides saber qué quieres hacer. Yo creo que en breve, o sea, eso es opinión, opinión. Yo creo que en breve en grandes capitales y periferia de esas grandes capitales va a ser imposible comprar viviendas por debajo de 200 poco mil, porque ahí sí que se va a poder endeudar cualquiera, ¿no? Le va a salir una letra bien. 600, claro, exacto. Y ahí va a ser, o sea, va a ser imposible. Me estoy acojonando. Es que me vamos están dando... hacia ahí, ¿no? Quiero decir, ya por ejemplo en Valencia es prácticamente Vamos imposible. a invocar a Rafa, que hace un año ya me lo dijo. Dice, no sé cuánto tardaremos en dejar de ver ninguna vivienda en Valencia capital por menos de 200.000 euros. Sí. No sabe, dice, es cuestión de tiempo. Serán 2, 3 años, lo que sea, perfectamente. pero no veremos viviendas por menos de 200.000 euros. Es una locura. Vale, ya prácticamente, yo creo que en Valencia ya prácticamente... Complicado. Nosotros encontramos alguna cosita en 160, 170, 180, pero ya debajo de 150, que compramos una en el primer semestre de este año, ya hace tiempo que no veo nada por debajo de 150. Que esto se crea como una sensación de FOMO, ¿no? El fear of missing out total. de la leche, ¿no? Y al final, yo en mi caso, que sabéis que vivo habitualmente en Madrid, o sea, es que los precios son desorbitados. En Madrid están pero desorbitados. 300, menos de 300. Entonces, claro. Menos de 400. Pero 300 en zonas, bueno, bien, o sea, falta que sea M30, ¿no? De hecho, hay un cartel que es, bueno, no sé si lo podemos decir, de Idealista, que está en la M30, que es buenísimo, siempre que lo veo pone, dice, hay vida más allá de la M30. Y pone Idealista, que es buenísimo. Claro. Porque al final no te queda otra, ¿no? Al final vivir dentro de la M30 estamos hablando de tickets altísimos. Bueno, por anécdota, el otro día pusimos la bandera, ¿no? Vendimos sí, una verdad. Oportunidad dentro de M30. Efectivamente, la parte de Legazpi, un barrio muy, muy bueno, era un ticket, bueno, evidentemente alto, pero para lo que era la zona y tal, estaba muy bien. 300 de compra, me parece. Eran 290 de compra, un ticket total de 318, si no recuerdo mal. Salía... Totalmente reformado, totalmente. Sí, un roce de 12%, creo, 12,57, si no recuerdo. Lo estuve analizando. Ahora hablaremos del roce, o sea que me mola que lo digas. Mira, Rubén, que no te hemos dejado acabar, ¿qué más te queda? Que os enrolláis. Mira, no, pues la previsión, ¿vale? En cuanto a subidas, sería del 4 al 5%, entre el 4 y el 5% de previsión de subida de precios, eso en obra de segunda mano, o sea, perdón, en viviendas de segunda mano, y en obra nueva entre el 8 y el 15%, por lo que hablabas tú de que... A nivel genérico, en España... Sí, esto siempre es a nivel genérico. Por ejemplo, este 4 y 5 seguro que las grandes capitales se queda bastante por debajo. Te voy a decir que pero de media, pues sí que estará en ese 4 o 5%, ¿no? Y luego, ¿por qué no? ¿Por qué pasan? ¿A qué se deberá estas subidas? ¿No? Pues lo que hemos hablado, ¿no? Factores económicos, sociales, demográficos y políticos, como la escasez de oferta, ¿no? No se va a solucionar a corto plazo, eso es evidente, y esto funcionará, esto tensionará los precios, ¿no? Al final es evidente, ¿no? No hay escasez de oferta, pues los precios hacia arriba, ¿no? Y luego me gustaría hacer también referencia a una opinión que daba el artículo, ¿no? Que es que me ha hecho reflexionar, ¿no? en esto, ¿no? Que el precio quizás solamente se estabilice cuando no haya acceso cuando el precio sea lo suficientemente alto que expulse la demanda, ¿no? De ese precio. Por eso quería, como comentaba antes, ¿no? También lo del precio de los 200 y pico mil euros. Es verdad que la grande ciudad no es ese precio, esos 200 y pico mil euros, pero creo que la media de España sí que puede andar por ahí. 189.000 euros. 200 y pico mil, ¿no? Quizá por la letra que supone, quién se puede endeudar hasta ese precio, ¿no? Por lo que cobran los salarios, un poco ajustando estas tres variables, ¿no? Entonces, cuando los precios de la vivienda, digamos, normal, ¿no? En la vivienda, pase esos 240, 250, 200 tal, pues puede ser que ahí
sí que haya un parón porque no habrá suficiente demanda, ¿no? para cubrirla. Me parecía muy acertado y muy interesante. Pero yo sigo insistiendo que cuando analizamos el mercado, vimos que el problema era el ahorro. Es que una letra de 250.000 euros son 1.000 euros o 800 y pico. No sé, ¿habéis visto alguna hipoteca así hace poco? ¿O habéis visto alguna de 250.000 euros? ¿Cuánto es? Bueno, 800. Esto se lo puedo calcular para La hipoteca de 250.000 Sí, euros. 250.000 justo. 800. 2,4, 2,5, justo 800. Es que imagínate. 300.000 euros. 857 euros. Es que eso es el alquiler. No hay alquileres de eso en Valencia, obviamente no los hay en Madrid, no los hay en Barcelona. Entonces, el problema sigue siendo el ahorro. O sea, el problema para que la gente, porque a la gente le encantaría pagar una cuota hipotecaria de 850 en vez de un alquiler de 1.000, pero esos 70, 80.000 euros que hacen falta, es que no los tienen, ¿no? Entonces, me preocupa porque entiendo lo del tope y mientras esté el 20% del ICO creo que puede crecer, pero en cuanto el ICO desaparezca o no tenga tan buen efecto... Cuidado aquí. Pero ahí también tienes que meter, Juanlu, en la ecuación el riesgo. Quiero decir, el riesgo para el banco, ¿no? Que tu nómina o que los ingresos no sean más del 35 o tal. Ya, pero dos personas es un que poco trabajan solo con el SMI, 800 sigue siendo menos que 3.000 euros. ¿No? Claro, Yo creo que eran dos personas. Sí, en cuanto comparando alquiler, que ahora mismo el que no tenga vivienda de propiedad, está pagando un alquiler o está casado a los padres, ¿no? Pero bueno, gente joven y tal, que hablamos del acceso a vivienda, o tiene ese ahorro, no puede entrar, o está pagando un alquiler que más o menos tajo parejo, ¿vale? O sea, me sale una cuota de 1.000 euros, 200, al 0%, ¿eh? Con el avalico, o sea, 250.000 entero, sería unos 1.000 euros, que más o menos, bueno, pues un alquiler, por ejemplo, en Madrid, relativamente incluso bajo, diría. Pero bueno, ahora bien, a efectos de ratio de deuda, tener ese ahorro lo veo muy complicado a efectos genéricos. O sea, estamos hablando que sería ¿cuánto ahorro mínimo? 75.000 euros. 75. Si son 250.000 euros, te dan el 80 y es un ITP como Valencia, son 75.000 euros más 4% agencia inmobiliaria, notaría. Claro. Entiendo que no estará para entrar. Que el piso esté perfecto. Efectivamente, que no hay que meterle nada, tal. O sea, al final son ahorros, bueno, digamos, altos. Y luego, hablando de ratio de endeudamiento, digo, oye, que te quedas a cero. Es decir, que ya estás en un game over a efectos financieros, que no te puedes apalancar nada más, que es que no te van a dar cualquier cosa que te pueda surgir, como no tengas un ahorro potente aquí que te pueda soportar, que digo, no sé, un coche o un etcétera, estás en el límite. Entonces, ojo ahí porque... Como no ves el final, ¿no? Por ejemplo, yo me planteaba comprar en Valencia, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Oye, pues la rentabilidad de alquiler pues es la que es, ¿no? O sea, un 5 o un 6. Claro, pero es que el crecimiento del valor del activo, ¿no? Porque te planteas, no, pues compra en otras poblaciones y con lo que recibes, la típica historia que cuenta, ¿no? Que se cuenta que tiene sentido en algunos casos. Compra en poblaciones pequeñas y con el alquiler te pagas una cuota en Valencia en alquiler y así pues la rentabilidad es mayor. Hostia, pero es que la gente que compró en Ruzafa, es un barrio de Valencia, hace 10 años, el que compré ahora en Cánovas, que es como el barrio así, uno de los barrios más chulos de Valencia, en 10 años, es que ¿cuánto valdrá el activo? Sí, la rentabilidad que obtienes sería mejor que ese capital lo pusieras en otro lugar y que con esas rentas pues pagaras alquiler en Valencia. Pero ¿y la revalorización del activo? No, yo lo planteo, ¿no? Si tú ya quieres vivir en Valencia, igual te merece la pena, oye, sí, a nivel de eficiencia del capital, de rentabilidad por capital no es la mejor, pero es que en 10 años, sí, igual todo, es que ese activo puede valer bastante más, ¿no? Sí. La ubicación está la clave, ¿no? También de esta doble rentabilidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy importante. Pero que en momentos donde el valor de la vivienda parece que va a crecer tanto, este argumento típico que se ha utilizado de compra barato para alquilar y vive de alquiler, a veces no tiene tanto sentido si el valor de la vivienda crece mucho, ¿no? Porque realmente esa plusvalía, que encima no estás pagando por ella, te la estás llevando. Claro, ahí un poco yo creo ver el objetivo que tengamos, ¿no? A nivel personal, a nivel inversión, la idea, lo mejor, ¿no? Lo idílico sería comprar, en este caso, como dices, en Valencia, pensando en esa revalorización, que yo estoy fielmente convencido de que eso va a ocurrir y me siento más tranquilo en ese activo y vivir de alquiler en Valencia a la vez. Porque ¿qué pasa? Que si yo compro un activo para vivir, claro, mi vivienda se me está convirtiendo en un pasivo, o sea, es un gasto constante. Sin embargo... Kiyosaki te ha quedado eso. Sí, el Robert Kiyosaki me rompió la cabeza en su momento. Y no, pero es que es importante, ¿no? Que antes lo hablábamos en tu caso particular, que estábamos viendo, dice, oye, compro y no pago alquiler, o invierto con el rendimiento que me genera esto, me pago el alquiler o parte del alquiler. Entonces estoy creando aquí dos monstruos.
el activo que se me está pagando solo en cuanto a inversión, me está pagando el alquiler, por lo tanto, más capacidad de ahorros estoy teniendo. Entonces, en ese escenario, a 10 años, estoy consiguiendo el activo que me está revalorizando, pues a lo que revalorice Valencia, el último año que ha sido más de un 10% interanual. 22. Bueno, pues 22 el año pasado, ¿no? Pues salvaje, estaba con Alicante. Y sería el escenario, creo que, bueno, pues sería el ideal. Ahora, hay que tener el músculo para poder invertir en Valencia y tal cual. El ahorro. Claro, el ahorro. El ahorro. Por eso yo me creo lo de el tope, pero para mí el tope llegará, pues, depende lo que habrá en el grifo de los ICOs, el tope llegará antes o el tope llegará después. Exacto. Si lo dejan abierto mucho tiempo, pues el tope estará más arriba, porque al final, ya te digo, dos personas que trabajen, mínimo el SMI está en torno a 1.500 euros, entonces... Claro, es que hasta que pase eso, efectivamente lo que vamos a ver es una subida de precios. Correcto. Hasta que lleguemos ahí, ¿no? A ese equilibrio de momento, hasta que no haya más oferta y tal, hasta que se llegue un poco a ese equilibrio. Bueno. Oye, yo quería aprovechar, ya que has hablado de ello, hablar del ROCE, porque bueno, es una métrica que utilizamos mucho, que le vemos mucho sentido. Creo que vosotros trabajáis mucho con los clientes con ella, porque al final, si te hipotecas es lo que tiene sentido, y nosotros siempre hablamos de la hipoteca o del apalancamiento como la octava maravilla del mundo, ¿no? Exacto. Y lo vamos a incorporar en la Inversive App. Entonces me gustaría que vosotros que la utilizáis más, pues que la comentarais, que la explicarais. Sé que ya la hablamos, pero que le dediquemos un poquito de energía, porque la gente que está en nuestra aplicación de inversión, donde están nuestros productos de inversión, va a encontrársela, ¿no? en los próximos días, próximas semanas, para que lo entiendan. Obviamente os pueden escribir si tienen alguna duda. Intentaré que pongamos un textito donde lo explique, pero hablando un poco del ROCE, ¿no? Ahí... ¿Quieres comentarlo tú? Sí, yo luego comento una anécdota que me pasa con los clientes siempre. Perfecto. Ahí un poco, lo hablamos en la tertulia anterior, pero repasando, o sea, vuelvo a incidir los tres tipos de rentabilidades: la rentabilidad neta, la rentabilidad cash on cash o el ROCE. El ROCE, ¿por qué consideramos nosotros en Inversiva que es la rentabilidad que más debemos tener en cuenta? Porque a nivel financiero es la que tiene en cuenta todos los aspectos, ¿no? Tiene en cuenta la deuda, tiene en cuenta los intereses, tiene en cuenta la amortización, tiene en cuenta los gastos del inmueble, tiene en cuenta todos los parámetros que engloba la operación. Entonces, claro, lo que es el comparable realmente es sencillo. Es decir, yo cuando adquiero un inmueble de ticket total, cuando hablo de la palabra ticket, hablo de precio de compra, ITP, notaría, reforma, adecuación, honorarios, todo lo que interviene en la operación. Hablo un ticket de 250.000 euros y yo recibo un rendimiento neto, ¿de acuerdo? Que sería el precio del alquiler, restando todos los gastos derivados del alquiler, comunidad de vecinos, el IBI, el seguro del hogar, alguna reparación, bueno, pues de esos gastos que yo me los puedo deducir. Si yo comparo ese neto con respecto al capital total de inversión, tengo una rentabilidad. Pero aquí es donde viene la magia de la octava maravilla del mundo, que es que yo no necesito 250.000 euros, yo necesito únicamente una parte, ¿vale? 50, 60, 70, 40.000, 30.000 en muchos activos de ticket un poquito más bajo. Entonces, claro, si yo comparo el capital empleado, ¿de acuerdo? ROCE viene de retorno sobre el capital empleado. Si yo comparo el capital que yo he necesitado para obtener este rendimiento neto, este alquiler neto, claro, la rentabilidad se dispara. Pero es que esta es la real. Porque yo tengo que tener muy en cuenta que la deuda que he pedido al banco se está pagando sola. Sola. Yo no estoy poniendo ni un euro. Al revés, yo estoy recibiendo flujo de caja positivo que me llega a mi bolsillo y yo me lo gasto para lo que yo necesite, para mi familia, para lo que yo necesite. Entonces, claro, ahí es cuando ahí debemos comparar, ¿no? Mucha gente nos compara con fondos de inversión, etcétera, tal, y oye, utiliza bien la rentabilidad. Justo esa es la anécdota, ¿no?, que quería, porque cuando tú le pasas ¿no?, cuando estás hablando con algún cliente y ve, oye, pues un 5,5 neto pasivo, tal. Ostras, es que mi fondo de inversión me está dando una media de un 8, un 9, tal. Digo, claro, es que si tú quieres comparar la rentabilidad neta con la rentabilidad que te está dando un fondo, estás un poco haciendo trampas, estás comparando uvas con peras. Si tú quieres comparar realmente lo que te está dando un fondo de inversión con lo que te puede dar una vivienda, tienes que comparar el ROCE, porque es la ratio financiera que te mide la rentabilidad real del activo, porque te estás aprovechando de la deuda. Si no pones deuda,
tiene sentido invertir en inmobiliario, evidentemente, pero bueno, tiene un poquito menos, ¿no? Sí. La deuda hace mucho, ¿no? Entonces, claro, yo les digo, cuando tú comparas si quieres comparar dos activos o quieres comparar varios activos, lo mejor es que te los lleves al ROCE, ¿no? Al retorno real que tiene el dinero que tú pones, porque el fondo, al final no te puedes apalancar. Tú que llevas en este fondo 50.000 euros, pues mides la rentabilidad de esos 50.000 euros. Entonces, en la vivienda tienes que calcular realmente el ROCE para saber qué retorno tiene el dinero que tú estás usando, ¿no? El retorno que tú has empleado, o sea, el capital que has empleado. Y mucha gente, claro, ahí, ostras, claro, pensándolo así, ¿no? Es como, ostras, claro. Ahí es cuando lo ven, ¿no? Cuando es por eso que hemos hablado y ya va a ser, creo que inminente, que en la aplicación lo van a ver, ¿no? Nosotros advisors en las videollamadas generalmente lo trabajamos y podemos enseñar para hacer ejemplos prácticos con cada uno con su caso personal. Pero lo verán y van a tener una idea de, oye, esta es la rentabilidad real. Sí, lo verán en la Inversiva, que la Inversiva es nuestra aplicación donde subimos todos los proyectos de inversión, que por las preguntas que vendrán no se puede entrar directamente, ¿no? Tienen que hablar primero con el equipo y el equipo ya le dará acceso a la aplicación, ¿no? Para que entiendan muy bien qué es lo que se van a encontrar. El otro día, pensando en el ROCE, pensé una forma de explicarlo que es muy sencilla, que es imagínate que solo le pagarás al banco intereses y el principal se lo pagarás al final, ¿no? Realmente, para que entiendas, para que sepas calcularlo fácilmente. Oye, tú ganas 1.000 y de 1.000 le pagas 100 al banco de intereses, la cuota hipotecaria te la quedas porque lo pagas al final el principal, pues divide lo que te has gastado, o sea, lo que ingresas quitando los gastos de tipo de interés sobre lo que has invertido. Y ahí tienes un ROCE muy fácil de entenderlo, ¿no? Al final, esa cuota hipotecaria es dinero tuyo, simplemente que está en menor valor del activo. Está en que tu balance, ¿no? Y eso es un poco más técnico, pero tus activos y tus pasivos cada vez el pasivo es menos porcentaje sobre el activo porque lo estás repagando. Claro, ¿no? al final es una hucha, o sea, tienes una hucha que está en el banco, que es un activo que además se va revalorizando. Pagándote patrimonio. Claro, pero es que además, si yo tengo una amortización mensual de mi elemento de 400 euros, si esto revaloriza a un 5 o un 7 anual, en 10 años, el monstruo este, que está pagado solo, si yo solamente con ejecutar la venta, lo tengo aquí. O incluso me puedo rehipotecar. O sea, yo teniendo esta deuda pagada sobre este activo, me puedo ir al banco que me rehipoteque y adquirir más capital para hacer más operaciones. Esas dos claves, ¿no, Mar? Lo que tú acabas de decir, o sea, que el activo encima se te revaloriza, que esa nunca la tenemos en cuenta, que cuando calculamos ROCE o cuando calculamos cualquier métrica o prácticamente con ninguna, lo tenemos en cuenta. Pero es que además tu deuda queda fija 30 años. Efectivamente. O sea, con lo que hace, por ejemplo, ahora que hemos tenido estas inflaciones más salvajes, ¿no? Que hemos tenido en Europa, que no estábamos acostumbrados y tal. O sea, tú ahora una hipoteca que estás pagando 400 euros, empiezas hoy, de aquí 30 años, 400 euros, ¿qué será? O sea, la gente no lo tiene en cuenta y yo sé que es difícil verlo. Claro. Pero el tema de la inflación, o sea, el otro día hablaba con mi suegra, me decía... Pero ahí es como te lo juega al revés, ¿no? Claro, la deuda te juega al revés. Claro, si yo te estoy en tu contra va a tu favor. Yo estoy pactando con el banco un contrato fijo o variable, ¿no? Pues vamos a hablar de un fijo. Yo te pacto que te voy a devolver 400 euros mensuales con un tipo fijo pactado a 30 años. A 30 años. Si hacemos la vista tras 30 años en cualquier ciudad de España, vemos cómo ha subido la vida en general. Comparando inmuebles, veríamos la barbaridad. O sea, mi suegra, que esto es una conversación que tuve el otro día, compró un inmueble en Madrid, creo que fueron por 40.000 euros. No, perdón, no, 40.000. 20.000, ¿no? ¿Cómo era? Era 3 millones de pesetas. Perdón, 3 millones, al cambio dice 20.000, eso es. 18.000. 18.000, bueno, 3 millones de 18.000 euros. Esto, pues puede hacer 35 años, yo calculo, no recuerdo, Claro, si yo pacto una cuota hipotecaria de 400 teniendo en cuenta que la inflación va a ir subiendo, o sea, realmente estoy pagando menos, a efectos menos de mi capacidad, ¿no? Si la vida sigue subiendo como viene subiendo, que es la tendencia. Y ahora con el abaratamiento de la deuda, la inflación tiende a subir, ¿no? Porque la gente se puede endeudar. Ya no solo a nivel inmobiliario, que hablamos de sector. O sea, la deuda está bajando en general para cualquier tipo de actividad. Es mucho más barato endeudarse. Entonces, se genera actividad económica, se genera demanda, aumenta el valor de los bienes, aumenta el coste de vida, ¿no? Además, por ejemplo, la inflación, ¿no? Hasta hace poco ha estado más o menos parada, que no la vemos tanto, pero la inflación de activos
solo tienes que ver el SP500, ¿no? O el MSCI World o cualquier índice de bolsa, ¿no? Y verás la inflación de activos que ha habido en los últimos 20 años, ¿no? Pues desde los 2000, por ejemplo, es espectacular, ¿no? Claro. Entonces, porque siempre la inflación se explica mal, ¿no? La inflación se dice que es la subida de precios cuando es la pérdida de valor adquisitivo del dinero, ¿no? Y estamos en un juego, estamos viviendo en una sociedad, en un modelo que el dinero cada vez vale menos y va a valer menos por los estados les interesa, o sea, por muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, endeudarte a largo plazo es muy ventajoso ya también desde este punto de vista, ¿no? Que nunca lo decimos. Pues sí, es importante. Y también ha dicho Marc una cosa que hace poco con una clienta pues, que llegó a mí y hablamos, me dijo, oye, es que he comprado un piso de 250.000 euros, me endeudé, ahora vale 500 y claro, ¿no? Te puedes hipotecar, claro, te puedes de repente financiar. ha ganado capacidad hipotecaria porque su activo vale muchísimo más, ¿no? Y ahora cuando quiere hacer operaciones con nosotros dice, es que tengo mucho apalancamiento ahora. O sea, he ganado muchísima poder de apalancamiento porque mi activo ha subido de valor, ¿no? Y eso tiene un efecto multiplicador increíble. Esa es una de las ratios que utiliza siempre el amigo Rafa, que no está presente también, que es el long value, ¿no? Sí, el loan to value. Pues sí, al final es que la deuda, la gente no sabe realmente cómo realmente puede afectarte en tu patrimonio. O sea, utilizar la deuda bien Además, en tu favor es en el único activo que la puedes utilizar, Exacto. o sea, más o menos, ¿vale? Porque luego puedes pignorar, puedes hacer cosas y tal, pero... Sobre todo es de los pocos activos que es muy económica, ¿no? Tú vas a hipotecarte en un coche y por debajo de un 7 o un 8 no hay forma de encontrarlo, ¿no? Porque no se creen que el activo que hay detrás, el valor del activo que hay detrás, no se creen que el valor vaya a ser estable o creciente en el tiempo. Si te dan hipotecas es porque se creen o piensan que el valor por lo menos no va a ser menos de lo que ellos están prestando. Si no saldrían perdiendo. Con los coches, bueno, ya sabemos el coche, o sea, tú te compras el coche, sales por la puerta y vale un 10% menos y el pico, y esto no tiene nada que ver con inversión inmobiliaria, pero se lo recomiendo a todos los que estén aquí, los coches hay que comprarlos con 3 o 4 años, porque han bajado un 25% y todavía es un coche la mejor época. Relativamente nuevo. 3 o 4 años un coche, pues imagínate que te compraras una casa y a los 4 años valiera un 25% menos. Es impensable. Salvaje. Es impensable. Bueno, impensable. Gente que tuvo la mala suerte que le pasó, pero si lo haces como inversión y si compras lo más económico de la zona, que solemos comprar ese tipo de activo, no te imaginas que tu activo valga un 25% menos en 4 años. Yo te lo ves al revés. Complicado. Te lo ves al revés. Genial, chicos. ¿Qué más temas tenemos? Pues bueno, un tema también que es la gente lo tiene en cuenta, aunque no tiene toda la información, ¿no? Porque es algo, bueno, es un poquito más, algo más técnico, que es la parte de fiscalidad, ¿vale? Los impuestos, que evidentemente son importantes a la hora de tenerlos en cuenta, ¿no? A la hora de cualquier cálculo financiero, pues voy a tener en cuenta mi rentabilidad, que es la que estamos calculando, y la rentabilidad después de impuestos. Oye, realmente, ¿cuánto me queda limpio a mí después de pagar, en este caso al Estado, pues la cantidad correspondiente? Entonces, esto es variable, ¿no? Es lo que hablábamos en otras tertulias, que cada persona es un mundo. De hecho, es un problema porque a veces nos dicen, no, decidme la rentabilidad después de impuestos. Y claro, entonces me tendrías, no somos asesores fiscales, no tal. Es verdad que sí tenemos un cierto conocimiento por nuestro trabajo y desempeño, que nos podemos acercar, ¿no? Un poco a los datos más o menos reales, pero la realidad es que un mismo activo inmobiliario va a ser recomendable para un tipo de persona, hablando únicamente de fiscalidad, ¿eh? Hay muchos otros factores, pero hablando de fiscalidad, pues va a haber unos activos recomendables para un tipo de tramo fiscal, otros para otro tipo de tramo fiscal, porque sin duda va a tener un impacto en la rentabilidad. Tampoco va a ser una locura, tampoco va a ser negativo, pero evidentemente va a sumar. Entonces, y es algo que no todo el mundo sabe, ¿no? Que depende a quién le alquiles el inquilino, depende del tiempo de contrato que tengas, exacto. La fiscalidad, la regulación es distinta. Vosotros que estáis con los clientes, ¿no? Tenemos muchos clientes que no son expertos. Exacto. Entiendo que se sorprenderán mucho al decir, no, es que depende si alquilas a estudiantes, a turistas, a familias. Te tributas de una forma, de otra, te merece la pena. Claro. Ahí veréis muchos ojos abiertos, imagino también, ¿no? Sí, al final un poco pues nuestro trabajo es asesorarles en ese sentido. Por ejemplo, un turístico, ¿no? Un traveling. Oye, pues un traveling para un tramo fiscal alto quizá no sea lo más conveniente, ¿no? Puede haber otro factor que diga, oiga, es que lo voy a utilizar, ¿no? Porque me gusta Torremolinos y voy allí con mi familia, pues estupendo. O sea, hay otros factores, como digo, que pueden afectar y me parece bien. Ahora bien, a efectos fiscales puede ser que me invento un 7,5 de rentabilidad neta, ¿vale? No roce me voy a ir al 14, pero bueno. Con respecto a un 6 en un living, un alquiler tradicional, al cambio, después de impuestos,
puede que me quede igual o incluso gane el living. Claro, esto puede pasar. Seguramente ganará el living. Seguramente gane el living. ¿Por qué? Porque en el living alquiler tradicional voy a estar bonificado un 50% en rentas. En el traveling turístico no estoy bonificado y además los gastos que me puedo imputar, los gastos deducibles para calcular mi rendimiento neto, va a ir afecto a la ocupación del inmueble, a los días que esté ocupado. ¿Vale? Es un tema un poco más... Son parciales, es más complicado. Un poco más complejo, pero bueno, es decir, quiero decir con esto que la fiscalidad es muy importante. Voy a hacer una pequeña introducción fiscal para que cada gente, nuestros inversores más o menos pues, puedan tener una idea, que lo podemos ver en las reuniones con los advisors. Vuelvo a repetir que no somos asesores fiscales, pero bueno, algo podemos ayudar. En España tenemos dos maneras de tributar, ¿no? Tenemos o la base imponible general o la base del ahorro, ¿vale? Y son dos tramos que son progresivos y tributan distinto. Esto va en función de que sea rendimiento del capital inmobiliario o rendimiento del capital mobiliario. Rendimiento del capital mobiliario va a tributar a la base del ahorro y rendimiento del capital inmobiliario, que es el que nosotros aquí con Inversiva vamos a trabajar, fundamentalmente, excepto flipping, que lo comentaremos, vamos a ir a la base imponible general. ¿Qué pasa con la base imponible general? Que es, pues digamos, peor, ¿no? A efectos fiscales, porque los tramos fiscales van desde el 19 hasta el 47, ¿vale? Lo hago muy rápidamente. De 0 a 12.450 es un 19%, de 12.000 a 20.200 un 24%, de 20 a 35 un 30%, de 35 a 60 un 37%, más de 60 hasta 300 sería un 45% y más de 300.000 anuales sería un 47%. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, en esta base se suman los salarios y todos los rendimientos del capital inmobiliario. Es decir, si yo tengo un sueldo X, tengo que tener en cuenta mi tramo marginal, que es mi tramo último de renta, porque a ese tramo marginal se me van a sumar los ingresos netos de mi inmueble. ¿Vale? Si yo ingreso 15.000 anuales brutos, de los cuales me deduzco 4.000 entre gastos, intereses de la hipoteca y tal, creo que me quedan 11.000 netos. Esos 11.000 los tengo que sumar a mi último tramo. Es decir, si yo estoy en un tramo del 45%, yo cobro más de 60.000, implica que de esos 11.000, 5.500, bueno, más o menos, se me van a ir como impuestos. Entonces, claro, eso implica te afecta directamente a la rentabilidad. De ahí también la importancia, perdona, Marc, de que conozcan el marginal. O sea, que se preocupen un poco en saber en qué marginal están para poder hacer los cálculos rápido. Yo me he encontrado algunos casos que cogen el tipo medio y lo multiplican. Digo, no, como tú has dicho, esos 15.000 van a ir sobre tu rendimiento actual. No nos hagamos trampa. Se te ponen al final. Hay mucha gente que el tipo medio más o menos suele coincidir con la nómina. Si se la calculan bien la empresa en la que estén, le ponen, pues a la nómina me quitan un 23. Y no, yo estoy en un 23. No, en 23 no estás. 23 es tu tramo medio, ¿de acuerdo? Porque, como vuelvo a repetir, esto va por tramo. Es decir, de 0 a 12.000 me van a quitar un 19%. Muy bien, ya me han quitado un 19%. Ahora, de 12.000 a 20.000, es decir, de unos 8.000 euros, me van a quitar el 24%. De 20.000 a 35.000, entre esos 15.000 me quitan el 30%. Entonces, progresivamente, la media me va a salir, pues, un 23, un 27, un 30, lo que sea. Pero, a efectos de cálculo de rentabilidad, todo lo que venga por encima de eso es mi tramo marginal, ese es el que tengo que tener en cuenta. Entonces, claro, no es lo mismo que si estoy en un tramo del 45 y me quitan 5.000 euros que si cojo un alquiler tradicional, un living, y a esos 11.000 euros, 5.000 directamente están exentos de tributación y sobre 5.000, que es mi neto, entro. Entonces voy a pagar 2.500. Claro, el impacto es muy alto en esos casos. Entonces, pues por ejemplo, los tramos fiscales altos, generalmente lo que más le conviene es un living, en un alquiler tradicional. Living, un housing. Un housing, efectivamente. Siempre alquileres tradicionales, alquileres de larga duración, ¿no? De mayores de un año y tal. Luego, eso es para el perfil profesional cualificado con rentas altas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Efectivamente. ¿Qué otros tipos de perfiles tenéis, ¿no? Para que la gente que lo pueda ver diga, oye, vale, pues perfil cualificado que gana aparte de 50.000 euros al año en renta, pues living y housing es lo que más sentido parece que tiene para ellos, ¿no? Living, vamos a explicarlo porque los días nos echaron la bronca y tienen razón. Living es comprar para alquilar a familias a larga estancia y housing es comprar para hacer alquiler con opción a compra, que también tiene la bonificación porque son contratos de 5 años. Para que quede claro. ¿Qué otros tipos de perfiles hay y qué les puede interesar?
Los perfiles tenemos de todo. Bueno, Rubén, si quieres. Sí, bueno, ahí sobre todo dos grandes perfiles más, por agruparlos en varios. Sería uno con el tramo alto, que es el que acaba de comentar Marc. Otro que sería pues un tramo más medio, que esté pues en el torno del 20 y pico, 30, que bueno, pues ese sí que puede un poco... fiscalmente tiene el abanico un poco más abierto, el impacto fiscal no lo va a ver tan alto, ¿vale? Y luego tendremos, por ejemplo, el no residente, ¿no? Que también sería un inversor que le podría dar más igual, ¿no? También el que pues, se podría centrar más en la rentabilidad total, ¿no? Del activo, porque no va a tener esa deducción del 50%, porque solo lo pueden tener los residentes. Porque va a tributar al 24 independientemente del modelo de inversión que hagan. Y eso también aplica, bueno, no es distinto, para la gente que invierte desde una sociedad, ¿no? Que sé que tenemos algunos casos de o que ya tienen una sociedad e invierten con nosotros, o incluso ya vienen con un capital, y a veces lo mejor para ellos es que directamente si van a hacer 4, 5, 6, 7, 8 inversiones, pues que se ya creen una sociedad. Esta es siempre la típica pregunta, ¿no? Cuando viene alguien con más capital o que tiene idea, ¿no? Porque, por ejemplo, hay dos maneras, ¿no? de acercarte a ella, ¿no? A la sociedad o a la creación de la sociedad. Yo, por lo menos, siempre les digo que mira en 4 o 5 años, o sea, mira en un periodo medio largo plazo, con cuántas propiedades te ves. Y luego otra muy importante también, si vas a necesitar el dinero, ¿vale? Quiero decir, o sea, es muy importante que si te montas la sociedad, que el dinero quede en la sociedad o que te lleves a ti el mínimo dinero posible. Si no, te vas a quedar igual. Porque si tú estás pagando un 25 de impuestos a sociedades y luego haces otro 19 o 20 en dividendo, ¿no? Cuando te pagas a ti, quiero decir, de la sociedad, te vuelves a ti el dinero, te vas a quedar igual, estás en ese 40 y pico otra vez. Entonces, eso no tiene demasiado sentido. Lo que tiene sentido es montar la sociedad y capitalizarla. O sea, que el dinero no salga de ahí. Ahí entonces sí que tiene sentido. ¿Y a partir de qué cantidad de inmuebles o cantidad de dinero consideráis que no merece la pena? Es complicado, ¿eh? Sí, es complicado. Claro, esto es un poco complicado. A partir de 8 ya entras en otro tipo de bonificaciones, a partir de 8 viviendas, ¿vale? Esto no sé cuánto durará, porque también se... Sí, esto va variando. Pero vamos a ver, hay que tener en cuenta, tú date cuenta que una persona que gane más de 60.000 euros anuales ya está en un 45%. Entonces, mi consejo sería ir a Living. Si el objetivo es crear patrimonio, ¿vale? Crear una cartera potente de inversiones, ahí la mayoría de gente pues quiere pues, un inmueble, 2 inmuebles, ¿no? Estar tranquilos, tienen un sobresueldo, ahí no es necesario. Pero si la idea es crear patrimonio en largo plazo, con tu sueldo tienes suficiente para cubrir tus gastos y tu vida particular, efectivamente, capitaliza la sociedad. Si no, mi recomendación es que no, que si tienes un impuesto tan alto, yo creo que lo suyo sería hacer living. ¿Vale? Living o flipping, o sea, el flipping, y aprovecho para decirlo, teníamos la base imponible general, ¿vale? Del 19 al 47%, y tenemos la base del ahorro, que va del 19 al 27%. Entonces, fiscalmente es mucho mejor. Además, generalmente las ganancias patrimoniales de 0 a 6.000 euros, que sería una ganancia más o menos, bueno, media, tributa al 19%, de 6.000 a 50.000 euros de ganancia, tributaría un 21%, que es un poco más o menos donde la gente va a estar, ¿no? Entonces, ahí, independientemente de mi tramo fiscal, que esté a un 45 o un 47%, yo voy a tributar en este tramo. Entonces, ahí fiscalmente, que es el tramo de los fondos de inversión, de los dividendos, del flipping, en nuestro caso particular inmobiliario, el flipping, el comprar, reformar y vender en modo genérico, le va a tributar, bueno, pues esto por la base del ahorro, entonces fiscalmente le interesa. Entonces, a la pregunta de la sociedad, es complicado. Yo ahí sí que... Es que mojado, decir un número. 4, 5, 6, 8... ¿De viviendas? O cantidad de capital. Claro, o sea, claro. Uno, que estés más en 60 brutos. Si estés ya más de 60 brutos, ya ahí vamos a empezar a pensar. Y luego, o sea, yo no pondría un número, sino si el objetivo es crecer en patrimonio, o sea, empezamos por 1, 2, 3. O sea, si la idea es crecer, la haría. Si la idea es tener un activo, por ejemplo, tengo un matrimonio que está próximo a la jubilación, su idea es un activo que le cubra la pensión y ya está. Pues no lo hagamos, ¿no? Ahí tienes tu activo y ya está. Eso sería mi consejo. No sé si vale. Sí. No vale. Luego te digo esto y me mojo, ¿vale? A mí luego hay dos cosas también que me parecen muy importantes de la sociedad, que es la protección de tu patrimonio.
¿vale? Ya no estás como persona física, sino que queda dentro de la sociedad. Y luego la herencia, ¿vale? La herencia por cómo es ahora y cómo va a ser en el futuro, ¿no? Porque seguro que esto va peor, ¿no? O sea, quiero decir, en tema de impuestos y tal. Entonces me parece muy importante, ¿no? Que tú puedas meter a tus hijos... Optimizas esa parte. O sea, claro, optimizas mucho esa parte, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, si estarías en livings... si fuese el livings, podría decirte que pudieras tener muchos inmuebles, ¿no? No creo que afecte tanto. Pero si ya quieres tener más de un tipo de... Exacto, si ya vas de a activo, turístico, tipo de modelo, a un rooming, a un ahí habitacional. ya me la crearía desde 3 o así, ya me la crearía. Desde 3 o 4. Exacto. Ok. No, o sea, al final ahí sí que pienso que cuanto antes mejor, por un poco, porque luego cuando te las quieras meter vas a pagar. Entonces, el inmueble es mejor no tocarlo nunca, comprar y no tocarlo nunca, porque cada vez que lo muevas, pagas. Ahí hay un tema importante, efectos de financiación, de apalancamiento, que cuando lo haces por persona jurídica, o sea, por empresa, las condiciones son bastante peores. Sí. Van a ir generalmente a máximo 15 años. Pero incluso si luego avalas como persona física, Sí, o sea, si está a nombre de la persona, si la haces a nombre de la sociedad, el banco, o sea, generalmente de manera automática te va a dar a 15 años que digas como yo mucho. avalo Ahí va sobre un la poco, deuda. ahí quiero decir, al final lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Que la banca es un trabajo de banqueros, ¿no? Ahí ya quiero decir, ya va un poco, pues dependiendo con qué banco trabajes, tú con lo que te conozcan y demás, pero de principio automáticamente es mucho peor. A una sociedad no le van a dar nunca, en principio. ¿De qué cantidad? Más de un Mucho 50%, peor. más de un 50% de financiación no le van a dar nunca. Ok. En principio, ¿vale? Luego ya tendríamos que ver quién es la persona que está detrás de esa sociedad, ¿no? Que eso O sea, reduce el porcentaje que te ofrecen, Reduce el los porcentaje años de y los sube, Pero para mí y sube el los- tipo de interés. y Claro. sube el tipo. Para mí los años es Sí, la clave. criminal. O sea, al final es verdad que a menos años menos intereses vas a pagar, pero tu ratio de endeudamiento y te revienta, ¿no? Al final de 30 años pasar a 15, ostras, es el doble de la cuota. Son más Sí, importantes. tiene sentido para- quieres Te crecer, limita, no te deja crecer. Tiene sentido para empresas que estén capitalizadas, ¿no? Que quizá ya tienen una venta, una Claro. adquisición, una herencia, que ya tengan, imagínate, $500,000, compran y con sus inmuebles ya comprados quizá ya pueden empezar a hipotecar sobre esos inmuebles, ahí- efectivamente. empezar a jugar Exacto, ahí con el te- capital que ya tienen invertido en efectivamente. inmobiliario, ¿no? claro. Hay mucha gente que tiene holding de empresas, tienes que hay una estructura, ¿cómo se llama? La arquitectura fiscal, sí, ¿no? arquitectura Y tal, fiscal. que ya es nivel pro y ahí ya con asesor fiscal. Qué guay, qué guay. Qué chulo. Pues chicos, traía otro tema que hemos hablado alguna vez y que está más relevante que nunca, que es el crecimiento de la demanda alrededor de las ciudades principales. ¿Os acordáis que hemos hablado alguna vez de la expulsión, de los perfiles hacia afuera? Pues el otro día leí un estudio que hablaba de que se ha intensificado muchísimo por pues, el crecimiento de la vivienda y porque el auge del teletrabajo también permite a la gente que si tienes que ir todos los días al trabajo, pues estar cerca es más relevante, pero si solo vas 2-3 días, que es algo que se empieza a ver sobre todo en la generación más joven, la suele exigir, nosotros hacemos teletrabajo aquí también en la empresa, varios días, pues que ya vivir a media hora ya no se sabe tan mal, porque al final si vas 2 o 3 días a la oficina, haces 2 o 3 días de sacrificio, pero te has ahorrado igual 50 o 100.000 euros, ¿no? Y hablaba de cómo esa tendencia se está instaurando, esa expulsión del centro de las capitales, pero incluso ya no solo por el precio de la vivienda, sino hablaba también del teletrabajo y de otros factores sociales que también la gente pues empieza a querer estar un poquito más cerca de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues poblaciones más pequeñas o alrededor de centros grandes, ¿eh? De Madrid, un Sí, Barcelona, sí. un Valencia, un Málaga. Pero, por ejemplo, en Málaga, pues oye, Torremolinos, en Zaragoza sé que hemos trabajado en otras poblaciones alrededor de Zaragoza y hablaba del crecimiento que están teniendo ese tipo de poblaciones. Sí, sin duda. Yo no recuerdo dónde lo leí, pero hablaba que en los próximos 5 años vamos a ver una revalorización, como has dicho Rubén, en genérico alta y concretamente en las periferias de las grandes capitales. Claro, entendemos periferias como ciudades grandes. Quiero decir, hablando de Madrid, o sea, la periferia de Madrid, las ciudades 200.000 habitantes no bajan. Estamos hablando Getafe, Alcalá de Henares, Leganés, es decir, entonces esas ciudades, además de una manera lógica, van a tender a subir porque básicamente eso no implica que no vayan a vivir en el centro. Es decir, en el centro la gente va a seguir viviendo, ¿no? Está súper cotizado, es súper demandado y va a revalorizar. Al final eso es así. Pero la demanda creciente de viviendas, de hogares que necesitan, que no van al mismo ritmo que la vivienda que se crea, que veíamos también, no sé si fue hace 2 tertulias, te obliga a irte hacia otras zonas.
pero bien teniendo en cuenta que es cerca de tu trabajo. Entonces, al final, te has dicho media hora. O sea, en Madrid, gente que trabaja que 50 minutos, una hora es algo normal. Ya. O sea, normal. Sí, no. El caso de Madrid entiendo que es distinto tanto por las distancias Claro. como por el tamaño de las poblaciones, ¿no? Pues yo hablaba de un Valencia, de un Zaragoza, de un Alicante, de un Málaga, ¿no? Que tienen 3, 4, 5 poblaciones alrededor, que tienen 40, 50, 60.000, 70.000, 80.000 habitantes, alguna de ellas, que están a media hora y que están creciendo muchísimo y que, oye, son ciudades increíbles para vivir porque sientes que estás en Valencia, sientes que estás en Málaga, pero tu ahorro es considerable. De hecho, en Torremolinos lo he montado, ¿no? Esa demanda Brutal. elevada. Y al final, es importante que estén muy bien con la cercanía a la grande capital, que es un poco donde está la generación de trabajo, y luego que esté muy bien comunicada. Muchas Que veces tenga en buen Madrid, transporte público. claro, muchos tienen metro, cercanías, bueno, que al final que esté bien conectada, porque es fundamental. Ya digo, en Madrid hay muchísima gente que no utiliza el vehículo, o sea, hay gente que no tiene ni coche. Posiblemente con transporte público, con un buen cercanías, un buen metro. No tiene sentido, Es una tendencia, lo de que la gente joven no tenga coche. Alguien leí en algún, no sé quién fue, un erudito que decía que la generación de nuestros hijos no iba a tener vehículo en propiedad. Puede ser. Yo cuando voy a Madrid no voy en coche. ¿Para qué? No tiene La sentido ir a Madrid tendencia en es coche. Y en Valencia tampoco uso el coche. tema alquiler Sharing, y ¿no? tal. El compartir, ¿no? Sí, efectivamente. Pero O sea, eso es lo que dicen que, bueno, que no... pues esto es como todo, ¿no? Esto es como los videoclubs, ¿no? Ahora los videoclubs ya no existen, todo tiende al Netflix, la música, Spotify, todo es a grandes... Piensa tal. que en 30 años, ¿no? Saliendo un poco del sector, los coches autónomos serán el pan de cada día. Ya está por ahí. O sea, ya en Silicon Valley ya pasa. Ya en Estados Unidos está más o menos permitido. Aquí en Europa no, porque siempre nos cuesta un poquito más. regulaciones, Pero en 30... O sea, ¿sabéis lo barato que será moverse en taxi en 30 años? Lo barato, ¿dices? Lo barato Claro, que será moverse si no, en taxi. no habrá taxista. No habrá taxista, no hay que pagarle a nadie, hay que amortizar el coche y pagar la energía. ¿Qué costará la mitad? Si ahora ya el taxi, está claro que no lo usas para todos los trayectos porque no te daría los números, ¿no? Pero imagínate que te costará la mitad o un cuarto. Porque reduces el coste de la energía y no tienes nadie que pagar, no hay nadie que pagarle por hacer el trabajo. Imagínate el coste del transporte. Otro día hablaba con David, ¿no? Imaginad lo increíble que será cuando te desplaces de Valencia a Madrid en tu coche y duermas. Imagínate que te vayas a las 4 de la mañana de Valencia a Madrid, Pues te pongas a dormir y llegas a las 7 a trabajar. ¿En tu coche dices? ¿Tu coche? Eso es en plan mega futurista, ¿no? No, eso son 30 años. En O que realidad- vayas trabajando. Dormir ya es veremos la seguridad que dicen, ¿no? Pero el primero será trabajar. El coche irá solo, tú te girarás, te pondrás a trabajar en el coche con tu pareja, con tus compañeros, con quien vayas. Tú estás trabajando. Imaginad el aumento de la productividad que va a haber en el mundo. Porque un montón de horas... O sea, nuestros hijos seguro que no concebirán el tema de conducir, por ejemplo. Ellos no van a conducir. Pues eso es lo que un poco hablaba yo de, o sea, no, similar a lo que... Sí, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, por suerte la tecnología está aquí para ayudar a generar más eficiencia en todos los mercados y reducir costes. Porque obviamente, pues como está el nivel de vida, nos viene bien que todo sea más barato. Pero esto va a ser algo sacar que va a pasar. productividad de donde sea tremendo. para pagar pensiones en primer lugar. No quiero hacer publicidad, pero otro día vi Elon Musk, ¿no? Tesla ha sacado un móvil nuevo que no se carga solo, permanentemente. La batería sola. O sea, permanentemente, eso no tiene para cargar. Lo conocía. O sea, Sí. cosa- ¿Pi? o sea, ¿Pi? no sé, Pi, no me acuerdo cómo se llama. Y además no necesita estar suscrito a internet ni leches. O sea, está todo Es en su enganchado. es el Starlink. Es que es una pasada, y sin duda. Bueno, y esto es ya, en 30 años. Y pues, has visto lo de... Y ya volvemos al inmobiliario. ¿Has visto lo del robot que ha sacado? Sí. ¿Y en Tesla también? Sí. ¿No? ¿Qué haces? Un robot personal que es como un humano, que ya puedes, con la inteligencia artificial ya puedes hablar con él, tú le hablas y te responde. Entonces, igual que hace 15, 20 años Steve Jobs nos trajo el ordenador personal, que cada uno tuviera su portátil, que se lo llevara a todas O partes, el que fue iPhone. o el teléfono personal, en 20 años tendremos el robot personal. Y todos iremos por la calle con un robot que nos acompañe y que será nuestro asistente. Y cuando vayas de compras te llevará las bolsas y cuando En casa. tengas un problema tal y en casa te hará las cosas. En 20, 30 años, no queda Me mucho más. asusta. Es la de jugar Tesla con la inteligencia artificial. Bueno, chicos, nos habíamos quedado a mitad del informe, nos hemos ido un poco por las ramas, ¿no? Y quería que viéramos la parte del alquiler, ¿vale? Como os había dicho, se componía de dos fases, que era, o sea, de dos tramos, que era el tema de la compra y luego lo del alquiler, ¿no? ¿Y qué pensáis, cómo pensáis que irá el alquiler en el 2025? No quiero ser pesimista, pero tiene que subir. ¿No?
Yo también creo que subirá. Subir. Sí. Es que no hay otra. Claro, nada, a ver, seguirá la demanda, eso, o sea, seguirá poca demanda, o sea, mucha demanda y poca oferta, ¿vale? Eso no va a cambiar a corto plazo, ¿no? En esta ecuación los inquilinos es un 80% y los oferentes son un 16%, o sea que mira que... Hay un 80%, de demandantes. De demandantes Madre y un 16% de oferentes, ¿no? Entonces es como, vamos, es como el cóctel perfecto, ¿no? Para aquel que tenga vivienda en alquiler, ¿no? No sé si visteis el otro día en Barcelona, lo del anuncio este que ha pasado, que puso un anuncio de 975 euros Las así. colas que habían, ¿eh? No cogió ni el teléfono, dijo tenéis que estar a tal hora en tal sitio y se presentaron 100 y pico personas que colapsaban la calle, daba la vuelta, subía por las escaleras para visitar, sin hablar con nadie, sin hablar con nadie, increíble. Es una auténtica barbaridad. Barcelona, buen experimento. Menos mal que ellos experimentan con todo y así saben el resto de España lo que Barcelona no, siempre, efectivamente, lo que no siempre hay que está hacer. en vanguardia de los problemones. Últimamente sí. Sí. Bueno, y un poco, pues, ¿por qué, no? ¿A qué se debe esto? Pues bueno, en los próximos 10 años van a hacer falta 1 millón de viviendas más. ¿Vale? Se prevé que van a hacer falta 1 millón de viviendas más, ¿no? En 2030 también se estima que el 27% de la población vivirá en la metrópolis, en el área metropolitana de Madrid y Barcelona. ¿Vale? Un poco... El 30% de la población El de España. 27%. Wow. Casi el 30%, ¿sabes? Eso es solo Madrid y en Barcelona, ¿eh? Luego habría que sumarle, si sumamos Valencia, Málaga y Sevilla, Zaragoza. y pues estamos ya en un 50%, seguro. O sea que es impresionante. Luego, también cómo los cambios normativos han afectado, ¿no? A la reducción de la vivienda, ¿no? en alquiler, ¿no? Y luego también me pareció importante los inversores particulares es el 93% del parque, ¿no? Del parque inmobiliario, el 93% está en manos de inversores particulares, ¿no? Y estos, pues debido a las regulaciones y demás, van quitando poco a poco oferta del ¿Qué se mercado. entiende inversor particular? Que tiene que tiene menos de 5 viviendas, ¿entiendes? ¿No? O menos de 10. Menos de 10, hasta ahora era menos de 10. Ahora en zonas tensionadas y demás. Luego, de hecho, el cálculo que han hecho es que hasta 50.000 viviendas podrían retirar del mercado. O sea, que es una barbaridad, ¿no? Por el tema regulatorio solo, ¿no? Es bastante importante. Y sobre el precio del alquiler, ¿qué opináis? ¿Que va a subir o va a bajar? Yo creo que tenías que haber preguntado cuánto creemos, ¿no? Porque que va a subir... Que va a subir. Yo, de hecho, la pregunta anterior pensaba que estaba ligada a esto. Sí, o sea, me parecía que subía va todo. cadena. Aquí sube todo a full. Sí, exacto. Pues bueno, se espera, bueno, es poco probable, seguro de que baje, ¿no? De que se estabilice el precio por la desintonía que hay, ¿no? Entre la oferta y la demanda. Los precios se irán subiendo y luego el aumento más o menos se prevé en un 7%, ¿vale? En un 7% de media. O sea, en las grandes capitales seguramente sea mayor, ¿no? Seguramente sea bastante más de Que este eso, ahora, los que están invirtiendo ahora, ¿no? Que justo ahora estamos invirtiendo mucho en living, que es comprar para alquilar tradicionalmente, se pueden acoger a esa subida de alguna forma, porque marcan el precio de cero. A partir de ahí ya estarán indexados a ese 2-3% que subirán, ¿no? O sea que bueno, que es un buen momento ahora comprar para alquilar en 3, 4, 5 meses porque podrás pillar ese... Vamos, pero pico, que ¿no? Esto informe imagino que habla 2025, pero yo esto lo diría a más largo plazo. Es decir, que esto va a ser inmediato, es pero un poco que no hay solución. Lo que va a pasar durante el año, ¿no? Lo que se prevé que pasen las según diferentes expertos. Totalmente. Un poco una media, ¿no? Y para cerrar, chicos, ¿qué pasará con las hipotecas? ¿Qué creéis que va a pasar, ¿no? Con lo cantidad de hipotecas, tipo de hipotecas. Cantidad de hipotecas y un poco tipos, ¿no? Y tal. Hombre, a ver, es en el corto plazo van a subir. Al final, los mejores tipos de interés implica que el ratio, o sea, la gente se pueda apalancar más fácilmente porque la cuota va a ser menor, pero en el medio y largo plazo, y veremos cómo arranca, que en otros títulos lo hemos hablado, que al final los bancos centrales la única manera tienen que regular la inflación es el tipo de interés. Si se pasa esto de madre y nos sobreendeudamos y efectivamente sube la inflación, que es un poco la tendencia natural, pues volverán a subir los tipos. Entonces yo creo que en el corto plazo, sin duda, van a aumentar las transacciones. Sobre todo porque antes el que compraba, y de hecho sorprendía a mucha gente que había una parte relevante de las transacciones en España que se hacían en cash. Porque al no estar esas ayudas, al no estar los tipos subidos más altos y no haber ayudas, solo podía invertir el que tenía cash, ¿no? Pero yo creo que ahora la subida va a ser muy fuerte
de hipotecas muy fuerte, o sea, porcentualmente muy fuerte, igual un 25, un 30%, no sé si está el dato, pero yo creo que va a ser muy fuerte. Sí, el dato lo presentaban en número de hipotecas, ¿vale? No sé de qué número venimos, pero seguro que venimos de un dato bastante menor porque se pone un aumento fuerte, ¿no? Y habla de las 400.000, llegar a las 400.000. Es verdad que este año también ha sido bueno en el tema hipotecario, sobre todo la segunda mitad. La segunda mitad ha sido súper fuerte en el tema de hipotecas, de crear nuevas hipotecas. Y luego también destacaba, ¿no?, que casi todo el mundo se va a poder endeudar en un tipo fijo del 2%, ¿no? Quiero decir, no te va a hacer falta un muy buen perfil para poder llegar a ese 2%, ¿no? Y en cuanto a lo que tú decías, Marc, yo ahí sí que discrepo un poco porque es verdad que España va bastante bien, pero al final nosotros dependemos de Europa y la que manda en Europa, ¿no?, un poco la que todos le seguimos el ritmo es Alemania, ¿no? Y Alemania está bastante fastidiada. Entonces, no creo que se dispare la inflación agregada. Claro. En el corto plazo, desde luego que no. Claro. Yo hablo un poco más. Sí, a medio plazo, sí, nunca. Por final, la tendencia siempre es la misma, ¿no? Al final. Claro. Pero es verdad que este desaceleramiento de Europa o Alemania y tal es lo que está provocando pues esta bajada de los tipos. Tan agresivas son porque Alemania va súper mal, si no hubieran bajado los tipos tan agresivos. O sea, o expectativas por lo menos de bajar tan agresivos, ¿no? Y ahora a ver cómo se queda con Trump y tal, con el tema de aranceles y demás, que se ve que va a agitar. También es verdad que Trump habla mucho, su estrategia es de hablar mucho de tal para luego llegar a una... La situación económica de Estados Unidos es bastante mejor que la de Europa. O sea, ahora mismo. Entonces... Estados Unidos lo que tienes que es muy dinámica, ¿no? Se ajusta y se desajusta muy rápido, ¿no? Europa es muy lenta, ¿no? Es como un elefante más lento, entonces siempre va... De alguna manera es más libre, ¿no? Quizá. Más libre Estados Unidos, al final eso, en el términos económicos... tiene alguna cosa... Y Juan nos puede asesorar un poco en eso. Yo creo que la libertad siempre tiende a regular las cosas, ¿no? Hay muchas tertulias que no hablamos de Argentina, así que me voy a apuntar un tema para empezar el año fuerte, porque hay varios temas relevantes inmobiliarios que están pasando en Argentina por toda la desregulación. Y bueno, parece que es una esperanza para que desde aquí lo miren de reojo y empiecen ya no a cambiar cosas, a hacerse preguntas, ¿no? A reflexionar. Oye, que eso es cuanto menos. Parece que hay alguien que ha hecho algo en pos de la liberalización y que no tiene mala pinta, ¿no? Pero bueno, como hay que estudiarlo bien para no blasfemar y decir verdades... Mucho tiene que cambiar el relato, ¿eh? Sí. No, pero traeremos algo, me apunto para traerlo para la próxima tertulia. Y hablando de eso, de apuntarse cosas, vamos a poner una nueva sección, porque esa última tertulia ha ido súper bien, la última que subimos, la 5, han habido muchos comentarios, algunos echándonos la bronca porque hablamos en términos muy de nuestra empresa, ¿no? Muy de inversiva que no conocen, así que vamos ahora a comentarlos. Pero bueno, también aprovecho para decir que esta sección nueva, esta sección última que haremos, vamos a traer 2-3 temas que veamos en los comentarios interesantes, ¿no? De una forma, al principio hicimos algún directo, pero operativamente era complicado para nosotros. Pero ahora vamos a intentar traer también preguntas que nos hagan. Entonces, al que nos esté viendo, que lo dejen en los comentarios temas, preguntas que queréis que veamos y las traemos a la tertulia. Y os voy a traer 3 temas que querían que viéramos. Lo primero, que expliquemos los nombres: living, traveling, housing, rooming, flipping, que expliquemos a qué se refiere. Así que si queréis ir dando por orden, cada uno coged la modalidad que más os guste y la puede explicar, ¿no? A qué se refiere, cuál es el nombre y a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de living. Bueno, o sea, es evidente que el IN al final viene de inversiva, ¿vale? Es un guiño. Y bueno, básicamente pues cada nombre, living, ¿no?, hace referencia al alquiler tradicional, ¿no? El que estamos hablando, el alquiler de larga duración, que tiene la bonificación fiscal, el alquiler de toda la vida, podemos decir. Ahí, ligando un poquito con un símil, o que tiene ciertas similitudes, sería el housing, porque sería alquiler tradicional. Lo único que cambia en esta modalidad es el enfoque, ¿de acuerdo? Yo en un living mi objetivo va a ser crear patrimonio, ya venderé si quiero. Si no quiero, pues no vendo. Y en el housing, el enfoque está en una horizonte temporal de máximo 5 años. El inquilino va a poder comprar desde el año 1 al año 5 cuando considere o cuando pueda. Pero bueno, sería un poco ahí mezclaríamos un poco alquiler tradicional con ganancia patrimonial, ¿no? Porque voy a ganar tanto del alquiler como de la plusvalía. En un living, digamos, está pensado en conseguir esos flujos de caja constantes que evidentemente, en el momento que ejecute la venta, teniendo en cuenta lo que hablamos de revalorización en la ciudad donde compramos, también vas a tener una plusvalía. Pero digamos, no está en el horizonte temporal, o el objetivo no es esa venta, al menos en el corto plazo. Ok. ¿Vale?
Te ha dejado los de temporada, ¿eh? Sí, me ha dejado los dos de temporada. El rooming sería el alquiler habitacional, ¿vale? Y el traveling sería el alquiler turístico. Exacto. Okay. Comprar para alquiler por habitaciones en rooming y comprar para alquilar turísticamente en traveling. Obviamente todos tienen ahí room, ¿no? De habitación, traveling, de viajar. Claro, hay un guiño a... ¿no? Nos gusta poner los términos un poquito ingleses. Y luego tenemos el flipping, que son los proyectos de compra, reforma, venta, ¿no? Exacto. Ok, perfecto, pues nada, explicado, espero que haya quedado claro y que os animéis y que invirtáis. Pregunta muy interesante, me ha gustado mucho. ¿Cómo identificar si es un buen barrio si no conoces la ciudad? ¿No? Nosotros al final permitimos a cualquier particular que pueda invertir a distancia y obviamente nosotros tenemos una expertise local que ponemos a su disposición para que inviertan en los mejores barrios, pero yo si fuera ellos y no los conociera diría, bueno, tú me estás diciendo que esto es buen barrio, pero ¿cómo puedo yo a distancia, pues pasándome con el Maps, investigando, saber que es un buen barrio para invertir, ¿no? ¿Qué les podemos dar? Sé que es complicado, pero ¿qué les podemos dar para que a distancia vean que es un buen barrio? O sea, yo en mi caso particular, bueno, siempre puedes encontrar cosas en internet, ¿no? Al final hay reseñas, hay informes y tal. Y en nuestro caso particular, digamos, lo bueno que tenemos a nivel empresa es que tenemos esa persona física, ¿no? Ese asset manager que está físicamente en las ciudades y tiene toda la data y toda la información para poder, vamos, una persona que está allí. Entonces yo básicamente cuando tengo alguna duda, porque al final pues hay ciudades, pues quieras que no las conoces tanto, ¿no? Pero al final esta persona te dice, oye, Cristian, oye, Diego, este barrio, ¿qué tal es? O sea, tengo entendido qué tal, pero tú que estás allí, ¿cómo lo están viviendo? O me está diciendo algún inversor que en la calle no sé qué, y siempre tienes ese feedback muy positivo, que no hay nada mejor que una persona que está en el terreno viendo, ¿no? Y captando el... Sí, yo también me fijo mucho para mí el mejor indicador siempre que hay, que es el precio, ¿no? Quiero decir, cuando abres, por ejemplo, Idealista y tal, cuando estás viendo de dónde estás, sí que es verdad que nosotros pues intentamos siempre comprar con descuento, o sea, un precio evidentemente atractivo para que salgan los números, pero sí que le doy un poquito de foco, ¿no? Le doy un poquito de zoom y veo el precio del barrio, ¿no? Y sobre todo, pues también lo veo en comparación un poquito más abierto, ¿no? Yeah. Y ya ves ahí un poco también si es un barrio con unos precios más o menos en la media, por arriba de la media, un poquito así. Eso cuando no conozco nada y quiero yo un poco investigar por Normalmente, mi cuenta. si haces zoom y ves que las viviendas más baratas hay muchas y juntas, suele ser que no es el mejor barrio del mundo. Efectivamente. Luego has dicho algo que me parece muy interesante, que no sé dónde lo escuché hace tiempo, dice, la clave es comprar la casa más barata en el mejor barrio, ¿no? Porque el barrio en general no se va a deteriorar, ¿no? Y la mejor casa en el peor barrio va a ser muy difícil luego venderla. Y nosotros intentamos comprar siempre la casa más barata en el mejor barrio posible, ¿no? De hecho, cuando analizamos con el equipo de análisis que lo llevo yo, cuando vemos los activos, casi siempre, si entras en Idealista, estamos comprando la casa más barata que hay en alrededores. Casi siempre es la más barata que hay. A nivel de características similares, ¿no? No sé, comparas piso de 100 metros con uno de 40, pues a veces no. Estado de reforma. Pero si comparas, casi siempre estamos comprando la casa más barata en el mejor barrio. Y eso es algo muy importante. Vale, va, y tip que yo me fijo, que es uno no muy conocido, y es fijarse que hayan comercios en los bajos de los edificios y que no hayan viviendas. ¿Vale? Las viviendas normalmente, en los edificios donde hay viviendas bajo, si es un edificio no pasa nada. Si es una zona donde todos los bajos son vivienda y no hay comercios, seguramente es porque no haya atractivo comercial y no haya movimiento y no haya compras y no haya parkings y no haya zonas céntricas, ¿no? Entonces, yo siempre me fijo en qué tienes a tu alrededor. Si tienes bancos, si tienes telefonía, si tienes comercios de estos un poco más industriales que ellos han hecho análisis y han visto que aquí hay clientela y poder adquisitivo, también es un buen indicador para comprar. En función del negocio que tienes debajo de tu casa. Tienes Mercadona, si tienes Consums, son todos buenos indicadores. Porque obviamente esas marcas hacen análisis poblacionales y van donde la gente tiene un poder adquisitivo pues que pueda pagarse las cosas, ¿no? No van a barrios conflictivos donde puedan entrarles a robar. Entonces, esos datos para mí son muy, muy importantes y no es algo muy conocido, ¿no? Que vayas a ver qué hay en los bajos de la vivienda. Y luego temas, mira, ya lo hemos abordado, que es la diferencia de rentabilidad neta después de impuestos que tendría entre un rooming y un living. Pero si queréis que toquemos este en concreto, ¿qué dato podemos dar a nivel numérico que se queden para que hagan una media en la diferencia? Si estás en el tramo alto, un 2%. Bueno, igual, ahí más o menos.
te va a afectar. Aquí me gusta, cuando tengo las calculadoras y tal, y entre el 1, 1,5, 2 sería muy, o sea, muy bestia. Pero entre el 1, 1,5, hablando de extremos de tramos, ¿eh? O sea, si vamos a un tramo intermedio, no te puede afectar un 0,5, 0,6, un 0,7. De diferencial. Es decir, que si los dos parten de un 6, si es un living a un 6% y un rooming a un 6%, exacto, uno se te quedará en el 4 y otro en el 5. O uno en el 4,5 y otro en el 5, ¿no? Eso es. La diferencia, como mucho, va a estar en un 2, o yo más diría un 1,5 o algo así. Sería el más extremo. En los extremos, efectivamente, en los extremos. Pero los términos, en los intermedios, alguien que esté en un 30% de tramo marginal o un 37% y tal, te va a afectar menos. Igual te afecta pues un 0,6, un 0,5, un 0,4, depende. Pero más o menos. Ok. Bueno, hay que tener en cuenta, como hemos dicho, la fiscalidad, ¿no? Entender qué perfil tienes, dónde ganas el dinero, dónde lo tienes parado y a partir de ahí elegir dónde quieres invertirlo. Eso es. Después de con nosotros pueden elegir en modalidades, pueden elegir en ciudades, así que opciones otra cosa no, pero opciones de inversión. Eso es. Con nosotros. O sea, poder tener todo en la misma aplicación y tal, la verdad que es una ventaja que a mí me gusta mucho. Qué guay, chicos. Pues oye, llevamos 1 hora y pico, espero que la hayáis pasado bien, espero que os haya gustado a vosotros también. Es la última tertulia del año, nos vamos ya de vacaciones a descansar, comer turrones. La próxima tertulia nos veréis con los mofletes más... Vamos a intentar cuidarnos un poco más gordos. Y nada, muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.